Bueno, vamos a dar inicio a esta reunión que el día de hoy convocamos aquí en Brújula Metropolitana, como todos los miércoles, para tratar un tema que creo que a todo es del interés de todos, que es un tema que ahorita ha generado mucho debate, ha generado mucha controversia y sobre todo es un tema que está en la boca de todos, de opinólogos, de expertos y también de la población en general. Nadie puede omitir lo que pasó con las manifestaciones de la Guardia de los de la Policía Federal, que hicieron sus meetings y sus diferentes manifestaciones diciendo que se les estaban violando sus derechos laborales. También nadie puede omitir las declaraciones que han hecho las expertas en este tema, esta Anabel y Ana Lilia, que son gente que han escrito sobre el crimen organizado, sobre el papel del ejército, sobre el papel de la policía judicial, sobre el papel de los militares, etcétera. Entonces no se puede omitir nada de eso y por eso es que creemos que la ciudadanía debe de estar informada y conocer diferentes versiones. ¿Y quién mejor para hablarnos de eso que nuestro invitado el día de hoy, el general José Francisco Gallardo, que ustedes conocen, una persona que además de ser un general en retirada, ha sido una voz crítica dentro del ejército? Él ha sido siempre un defensor de los derechos humanos, inclusive dentro del ejército. Él fue preso político y pues ser preso político con los militares no es cualquier cosa. El general además él se ha seguido preparando precisamente en esta dinámica de la defensa de los derechos humanos y además en el análisis de la geopolítica. Y ahorita, bueno, además de ser académico de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pues él se dedica precisamente a hacer este seguimiento como dentro de un observatorio para ir viendo todo lo que va sucediendo en las diferentes regiones. Él fue también candidato por Morena en el estado de Colima y estuvo allá haciendo el recorrido casa por casa y buscando la forma de poder ayudar para el cambio. Y ahora está como asesor en el ¿cómo se llama? Salgado Macedonio. Está él ahí como asesor. Entonces es una gente que no nada más lo ha vivido en carne propia, sino que además tiene la experiencia de conocer, digamos que los enredos del ejército, de la política y de la geopolítica, de cómo se maneja. Lo va a acompañar el abogado Porfirio Martínez, que también lo conocen, también él es de Mexicanos Unidos, que es una asociación cívica, todavía no llega. Entonces le damos le damos la bienvenida al general para que pues en esta ocasión nos haga favor de charlar con todos ustedes y darnos más dudas, crearnos más dudas y resolvernos algunas. Ya llegó Porfirio, entonces lo esperamos antes de dar inicio. Y bueno, les pido que pongan sus celulares en silencio para que no interrumpamos. Les pido también que la dinámica será, ellos presentan y después de que ellos presentan vamos a ir a una ronda de preguntas. Yo sé que todos quisiéramos participar, es muy difícil, entonces vamos a escoger 5 o 6 preguntas. Pásate, abogado, por favor. Escogeremos unas 5 o 6 preguntas. Y después de las 5 o 6 preguntas que ellos les respondan, podemos ir a otra y hasta agotar el tiempo. Para que todos podamos participar. Nos gustaría mucho que fuera más dinámico, pero por el tiempo, el espacio y por muchas otras cosas no se puede. Entonces, bueno, pues les estaba yo hablando de Porfirio, ya lo tenemos aquí y le damos la bienvenida. Gracias. Mi general. Primero es el general. Bueno, como tú me vas a presentar. No necesita presentación. Muchas gracias por la invitación, Laura. Muchas gracias a ustedes que están aquí, sobre todo por la inquietud que tienen por lo que está pasando actualmente en nuestro país. Ojalá que los
las videograbaciones que van a hacer salgan nítidas, que las grabaciones que vayan a hacer salgan nítidas, para que se las hagan llegar a Andrés Manuel, para que las vea y vea las preocupaciones que tenemos. Al entrar me decían que querían hacer varias preguntas. Yo creo que, ¿por qué no empezamos con unas 5 preguntas y después de ahí despegamos? Ok, me parece muy bien. A ver, ¿quién quiere? A ver, Francisco, preguntas, ¿Cuál es su parecer respecto de la actuación de la Guardia Nacional recientemente creada en términos de un contexto neoliberal que ha significado el ajuste a través de la política de austeridad y los efectos que socialmente se dan en la base de la función que resienten o resentimos los programas sociales con los despidos, desempleo? Okay. ¿Cuál es su parecer? Proyectos. Muy bien. ¿Sigue Marcos? Gracias. Tú eres. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión en relación a que en el aspecto de la migración, etcétera, en un proyecto fallido? ¿Qué ha pasado con el documento legal que se le puso de el señor Gilberto Lozano en relación acusando al licenciado López Obrador de alta traición, que firmó el 12 de diciembre porque Trump recientemente mencionó que va a mayo al Congreso? ¿Usted? A mí me gustaría nada más, digamos, yo creo que ya para cerrar, esta sería para Porfirio también, que nos expliques un poco la labor. Los policías judiciales son procedentes. Saber también, Porfirio, ¿qué opinas tú? La exigencia que está haciendo la Policía Federal. Nada más porque mi general lo ordena, voy a empezar. No, con mucho gusto, directamente con las ciudadanas, con los ciudadanos, acerca de los problemas que más inquietan a los mexicanos en estos momentos. Creo que si hablamos de un asunto toral, de un asunto ampliamente sentido por la población, es precisamente el de la seguridad. Todas nuestras generaciones, de los que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo, se reconocen con nosotros. Nos recordamos cómo caminábamos por esta ciudad, ¿se acuerdan? A las 10, 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Caminábamos por la ciudad como si fuera nuestra casa, no pasaba nada. Íbamos a la escuela, regresábamos de la escuela, desde la secundaria solitos nos íbamos a inscribir, regresábamos, ya nos sentíamos a la preparatoria, ya nos sentíamos señores y señoritas, todos. Esa seguridad es la que ya no hay. Esa seguridad de saber que sale uno de la casa y va a regresar, y que va a regresar bien. Esa seguridad de saber que nuestros hijos, que nuestros nietos van a regresar con bien a su casa, se perdió. Y eso es lo que más está doliendo a esta sociedad. Y no hablemos ya más de otros asuntos, que al final, si hacemos un análisis más o menos riguroso, nos daremos cuenta de que esta inseguridad es la consecuencia de hace mucho tiempo, pero además de muchas cosas que nos fueron cambiando en el país. O sea, esto no es espontáneo, no es una generación espontánea, esta violencia, esta barbarie de que ya encontraron 10 en cabeza y a otros desmembrados y a otros aquí y otros allá, se robaron a las niñas, las echaron al río, todas las barbaridades que ahora leemos en los diarios o nos enteramos en los medios electrónicos, es consecuencia de algo. Aquí no hay nada espontáneo, digo, y nada que no obedezca a alguna causa.
Bueno, esto obligó al gobierno a introducir un cambio, que no reforma, un cambio a la Constitución, un cambio gravísimo, porque el artículo 31, el 35 y 36 de la Constitución establecían con toda precisión cómo era y para qué era la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, 1, Fuerza Ciudadana, era un organismo con disciplina y preparación militar y cívica. Fíjense bien, militar y cívica, es decir, no eran militares profesionales, eran ciudadanos que se instruían por disposición de la Constitución. Todos estábamos obligados a instruirnos en nuestro municipio, ¿sí?, en el manejo de las armas, de la disciplina militar, pero también de los derechos, del civismo, de lo cívico. Bueno, esta Guardia Nacional es la Guardia Nacional histórica. El general, con mucho tino, le llama la Guardia Nacional Benemérita, porque es la Guardia Nacional que expulsó a los españoles, es la Guardia Nacional que hizo frente a la invasión francesa y es la Guardia Nacional que hizo frente a la invasión norteamericana. Si ustedes leen, yo por fortuna hace unos meses me encontré un libro maravilloso que se llama El Batallón de San Patricio, escrita por un italiano que sabe más de México que muchos mexicanos. Es un libro maravilloso y ustedes realmente entienden lo que es la Guardia Nacional. Cuando la Guardia Nacional tenía dominado al ejército más poderoso ya de los Estados Unidos, ¿sí?, ya del mundo, ya era de los ejércitos más poderosos, los tenían dominados en la batalla de Monterrey y después en la batalla de Saltillo. Cuando ya estaban asediados los gringos, recibieron órdenes de un general profesional que se le veía como el gran héroe de la patria y el que iba a salvar, el señor López de Santa Anna. Él ordenaba retirarse para fortalecerse y para que fueran a descansar los militares mexicanos, soldados mexicanos. Entonces, cuando nadie le decía queremos descansar, queremos terminar con la guerra, queremos expulsar a los gringos, no, váyanse a descansar. Esto ayudaba a que los gringos se echaran más encima del territorio hasta que llegaron aquí a lo que es hoy el Museo de las Intervenciones en Churubusco, y ahí vemos la distinción que hay entre la Guardia Nacional y el ejército profesional. Por eso se estableció en la Constitución del 17, no se inventó nada, se recogió la experiencia histórica de este pueblo, como en otras áreas económicas, estratégicas, se recogió la experiencia del país, la historia del país, y se diseñaron principios. Los principios son inalterables en la Constitución. Por eso yo digo que es grave lo que se hizo en la Constitución, al cambiar la Guardia Nacional por una mezcolanza de policías, marinos y militares del ejército, ¿sí? Terrible. ¿Por qué? Pues porque se juntaron dos fuerzas que tienen naturaleza totalmente distinta. Lo hemos dicho en varias ocasiones, pero creo que no está de más volverlo a señalar. La policía es una fuerza disuasiva. La policía es una fuerza que está establecida en la Constitución y en nuestra historia como una fuerza que está para someter a los delincuentes, a los mexicanos o extranjeros que son ciudadanos en este país y que cometen un delito. La obligación de la policía es someterlos,
llevarlos ante la autoridad que va a investigar los delitos y ante el juez que va a juzgar el caso de cada uno de estos delincuentes. Por eso es una fuerza disuasiva. En cambio, el ejército, la marina, las fuerzas armadas no son fuerzas disuasivas, son fuerzas letales. Son fuerzas que en todo el mundo están organizadas para matar, no para convencer. Ellos no tienen contrarios, ellos no tienen delincuencia enfrente, ellos tienen enemigos. Vean nada más las cifras de todas las personas que han muerto desde que se les ocurrió la fabulosa idea de combatir al narcotráfico con las armas, ¿sí? Yo decía, desde que empezó esto, es como querer matar moscos con hachas, ¿no? Andamos matando moscos, y ya se murieron, es un daño colateral, sí, deja la hacha. No, es un daño colateral, yo le sigo matando moscos con las hachas. Es lo mismo que se hizo con el ejército. Vean ustedes cuántos regimientos y cuántos elementos, cuántos el número de tropa de los Estados Unidos que combaten el narcotráfico en Estados Unidos. Vean cuántos hay. Ni uno, ni uno, porque pues ellos saben que así no se combate. Además ellos no quieren combatir el narcotráfico. ¿Por qué? Porque es una fuente de ingresos. Los 4 principales bancos de Estados Unidos lavan $1 billón al año derivado del crimen organizado. ¿Ustedes creen que lo van a combatir? Por supuesto que no. ¿Por qué están los agentes de la DEA en México? ¿No han visto cómo cada que detienen a un gran capo aquí en México, resulta que ya había platicado con los representantes con los agentes de la DEA? No es que ya habíamos platicado con él. O sea, ¿qué hace la DEA? Administra, no combate, administra el suministro de los enervantes para que ese flujo de enervantes signifique un gran negocio en los Estados Unidos. Aquí dicen que se lavan alrededor de 600,000 millones de pesos en los bancos mexicanos, de los narcos mexicanos. Pues es una cifra para los chuchulucos, hombre. 600,000 millones contra $1 millón de millones de dólares. Nada más échenle la cuenta. Es infinitamente superior la ganancia que tienen allá, porque el negocio es de ellos, no es de los de aquí. Los de aquí, los narcotraficantes de aquí son desechables. Se llevan a uno y luego se llevan al otro y nombran al que lo sustituye. Son desechables. Allá no. Allá los grandes dueños del narco son los banqueros, son los que obtienen las ganancias. Bueno, todo esto nos tiene que dar un marco de referencia de por qué se toman estas medidas y por qué pueden causar peores daños de lo que ya hemos tenido en nuestro país. Primero, no es correcto, no es conveniente mezclar una fuerza letal con una fuerza disuasiva. Vean ahora, cuando le dicen a los policías federales, vente porque te vas a sumar acá. No, estos caminan, estos se duermen en el piso, no, estos, pues ese es el ejército no es para los que quieren hoteles de 5 estrellas para ir a combatir. Ellos van a combatir a los peores terrenos. Bueno, entonces son cosas totalmente diferentes. Eso lleva a la crisis que tenemos enfrente. Y como dicen aquí, pues los que nos han aporreado, que no sea directamente, pero como fuerzas que queremos el cambio en México, un cambio realmente en beneficio del pueblo, con nuestros maestros, con nuestros indígenas, con nuestros trabajadores, obreros que protestan, eran puras patizas, puras golpizas de la Policía Federal a nuestro pueblo. Y ahora nos dicen con sus mantas muy elocuentes: pueblo, apóyenos. Sí, cómo no, chucha, ¿no? ¿Cómo no? Sí. No se puede.
porque las cosas tienen una naturaleza. No es un asunto de voluntad, no es un asunto de que ya se volvieron buenos, ¿no? Si los enseñaste a ser malos, ¿cómo los vas a hacer buenos? Y tú que los enseñaste a ser malos, menos los vas a enseñar a ser buenos. Bueno, aquí el asunto es precisamente entender que, dada la naturaleza de dos fuerzas distintas, no se pueden unir, primero. Segundo, estaban todos los elementos en la Constitución para realmente echar a andar algo que desde 1917 no se ha echado a andar, que es la Guardia Nacional. Pero yo decía, bueno, ¿y por qué no hay Guardia Nacional? ¿Por qué no? Bueno, primero, formalmente, porque la Constitución ordena que haya una ley orgánica. Entonces, todos los gobiernos y todos los congresos, todas las legislaturas, desde el 17, nadie se dio a la tarea de elaborar la ley orgánica de la Guardia Nacional. Entonces, como no hay ley orgánica, pues no hay Guardia Nacional. Pero, ¿cuál es la razón de fondo? Para mí es muy sencillo. Como la Guardia Nacional es el pueblo en armas, decía un presidente municipal, le dijo a un maestro de la universidad, que fueron compañeros desde la primaria, y una vez lo visitó, y le dijo, oye, mira, aquí dice la Constitución, ahora que eres presidente municipal, que en los municipios se tienen que dar estas clases de civismo y de disciplina militar. Y entonces el presidente municipal dijo, oye, no, eso está muy mal, ¿cómo crees? No, mejor tontitos, dice, ¿para qué los preparo? ¿Para qué los preparo? Mejor tontitos, y con la policía ahí me los traigo. ¿Para qué los quiero adiestrados, que se me suban a las barbas? No. Esa anécdota, desde mi punto de vista, es muy elocuente. ¿Por qué? Porque imagínense a los campesinos, a los jornaleros, a los obreros, armados. A ver, déjate, a ver, explótalos, a ver, quítales su tierra, a ver, quítales el agua, a ver, mátalos. Vean, ahí está muy claro. ¿Dónde no se mete el narcotráfico y todos los demás que ya sabemos? Donde la gente ya dijo, esta tierra es comunitaria, tenemos un origen comunitario, aquí la ley son los usos y costumbres. Y vean, a las mujeres de Cherán, fueron las que sacaron a los narcotraficantes y a los talamontes, las mujeres, y ahora es el primer municipio en México que no tiene ningún delito que se cometa, ni un delito se cometa, es el ejemplo. Entonces, pero ellos están armados para defender su tierra, para defender sus propiedades, para defender la comunidad. Ese es el sentido de la Guardia Nacional, defender a la comunidad. Por eso la Constitución establece que se organiza la Guardia Nacional por municipio y que los mandos de la Guardia Nacional los eligen los propios ciudadanos armados. Fíjense, si eso no es democracia, si eso no es autogobierno, no sé qué sea. Pero eso es demasiado, atenta contra un sistema que está basado en la explotación, en el lucro a toda costa y en someter a la gente que no se deja, tan sencillo como eso. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, el origen de los problemas que están dándose y que se van a seguir dando desde mi punto de vista. Yo quisiera ser muy optimista, como algunos de ustedes sé que lo son, y lo respeto completamente, de que esto es pasajero. No, lamentablemente no es pasajero, porque es producto de algo que se hizo mal, ¿sí? Yo les quisiera decir, miren, los problemas que tiene ahorita la Guardia Nacional es un asunto de que en lugar del color gris que les pusieron, que lo pongan azulito, más o menos azul bonito, para que todo el mundo los acepte. No, no es un asunto de imagen, no es un asunto exterior, es un asunto de estructura. Es un asunto de estructura. Entonces, se tiene que ver así la situación de la Guardia Nacional
Les quiero decir también, les informo que nuestra asociación cívica, que se llama Mexicanos Unidos, presentamos hace ya 2 meses prácticamente una demanda de amparo en contra del Congreso y en contra del presidente de la República por haber modificado la Constitución como la modificaron, ¿sí? Porque lesiona las garantías de los mexicanos y violenta el orden de los principios de la Constitución. Bueno, estamos ahorita con la... Esperábamos eso, la rechazó el juez de distrito que le tocó, y ahora nos vamos al recurso de queja que le tocó al tribunal colegiado, al 20º tribunal colegiado en materia administrativa, y los mantendremos informados de cómo va este pleito de carácter judicial, porque nosotros sí somos respetuosos de la Constitución y porque creemos que todos los problemas que tenemos actualmente son consecuencia de los cambios y de la desobediencia del gobierno frente a la Constitución. Si la Constitución se cumpliera y fallara, lo que dice ahí, la cambiamos, pero no falla la Constitución, los que fallan son los gobernantes. ¿Saben cuántas reformas, mal llamadas reformas, cambios, simplemente la Constitución se han dado? A ver, aquí está un experto, Oscar, ¿cuántos cambios nos trajiste el dato el otro día? El dato? Sí, bueno, son 700, más de 700 disque reformas, ¿sí? A 136 artículos. Sí. Sí, Hay pocos que no se han tocado, hay que decir la verdad, hay pocos que no se han tocado, pero la mayoría los han hecho como han querido. Miren, hay una competencia entre todos los presidentes de la República, todos. Presidente de la República que llega, es más, algunos antes de llegar modifican la Constitución a través del Congreso, obviamente. Yo me acuerdo muy bien cuando iba a entrar Miguel de la Madrid, él de entrada, antes de tomar protesta, ya había negociado y ya le había aceptado Salinas de Gortari, perdón, Salinas de Gortari, no, antes era López Portillo, no, López Portillo era antes de que Miguel de la Madrid, no, los demás son posteriores, no. Ahí convinieron en cambios fundamentales, fueron los primeros cambios más drásticos al corazón de la Constitución. Artículo 25, 27 y 28. ¿Por qué digo el corazón de la Constitución? Porque son los artículos que establecen quién es el propietario de la riqueza de este territorio. Nada más. Y dice el 27, el agua, la tierra y todos los bienes que están en el territorio nacional son de propiedad de la nación. ¿Sí? Somos el único país en el mundo que tiene el concepto de la propiedad de la nación como propiedad originaria. Y la propiedad, precaria o secundaria es la propiedad privada, porque el propio 27 dice que en todo tiempo la nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés colectivo. Fíjense qué interesante. Y eso viene desde nuestros pueblos originarios. Acuérdense que dice la madre tierra, todos los bienes son de todos, y la organización era comunitaria. Si la comunidad está bien, así de sencillo, si la comunidad está bien, pues todos estamos bien, tan sencillo como eso. Pero en una sociedad donde priva el egoísmo, el individualismo, y el bien primordial es la ganancia, pues entonces se descompone todo. A competir, a ver quién es más tramposo, a ver quién miente más, a ver quién convence por la buena o por la mala, en fin, todo esto que vemos, ese es el resultado, compañeras y compañeros, ese es el resultado. Bueno, entonces, yo digo que tenemos remedio, aquí está, todavía tenemos esos artículos importantísimos y hay que recuperar todo lo que se debe recuperar, entre ellos la Guardia Nacional.
¿Necesitamos una Guardia Nacional? Sí, la de la Constitución del 17, que le daba al pueblo de México la posibilidad, fíjense bien, la posibilidad de que si fallaba la policía y si fallaba el ejército, había una fuerza última, el último dique de defensa de la patria. ¿Qué era? Pues el pueblo, la Guardia Nacional, el pueblo armado. Eran los últimos que tenían la misión de salvar a la patria. Y así lo dice la Constitución. Maravilloso, dice. Son obligaciones de los mexicanos, artículo 31, fracción tercera, alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Nada más, nada más. ¿Por qué? Pues porque era el pueblo a defender al pueblo. Nada más por eso. Vean ustedes todo lo demás, que dispone la Constitución en cuanto a seguridad y las facultades de la policía, del ejército, y no le da estas facultades. Son exclusivas del pueblo en armas, de la Guardia Nacional. Entonces, tenemos que recuperar eso. Hay que decirle a Andrés Manuel, no te equivoques. Si te dicen en Nueva York o en Washington que cambies la Constitución, no la cambies, no la cambies. Ningún convenio, ninguna aceptación, ningún apoyo de los gringos vale esto. Ninguno, ninguno. Aunque nos dijeran, te vamos a mandar trailers de dólares, no vale. Lo más importante es la seguridad que nosotros mismos nos podamos dar. No hay otro. ¿Sí? Yo quiero terminar con eso y para que mi general conteste debidamente algunas de las preguntas que se le formularon. Voy a aprovechar para pasar una de aquí. Dice, la violencia de la delincuencia organizada no será organizada por operaciones negras del Pentágono a través de la Iniciativa América, dice Jorge Luna. La Guardia Nacional no está dentro de esa lógica. Saludos desde Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. Pues gracias por vernos desde allá, compañero. Un mexicano. Mándale saludos. Hola. Para que se siga animando. Claro. Muy bien, buenas preguntas. Gracias, ya llevan implícitas de alguna manera las respuestas. Gracias. Bueno, miren, en la exposición que haga se van a ir contestando las diversas preguntas que nos hicieron desde el inicio. Y bueno, pero antes de ello quiero agradecer la invitación. Ya nos conocemos desde hace tiempo y sobre todo es muy importante que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de la calle, ¿no?, se entere de estas cosas, platique, pregunte. ¿Por qué? Porque los únicos que vamos a sacar adelante esto somos nosotros. Y bueno, yo en lo particular estoy triste, ¿no?, porque yo realmente creí, ¿no?, que íbamos a lograr un cambio en corto tiempo, pero desde que se tomó posesión yo vi que iba por otro lado. Pero confirmo mi experiencia que yo tuve en Colima haciendo los comités de Morena. Yo desde ahí empecé a ver cosas turbias que se manejaban desde las cúpulas del poder de Morena. Yo fui como candidato externo. Sin embargo, yo le preguntaría a muchos de los secretarios de Estado que ahora están ahí, que llegaron arrimados a Morena, ¿cuántos comités hicieron? Yo hice toda la estructura del Estado de Colima, y apoyamos a la parte que está colindante con Colima, a Michoacán. Estuvimos en Jalisco también apoyando y asesorando, ¿no? Pero bueno, vivimos nosotros actualmente una coyuntura mucho más grave, como yo lo veo ahora, que la que se trataba de resolver antes del día 1 de
de julio del año pasado. Y para mí la cuarta transformación llegó precisamente el día 1 de julio del año pasado, y se termina la cuarta transformación cuando el pueblo recuperó la vigencia de la Constitución conforme al 136 de la Constitución, que dice aquí que esta Constitución, cuando ha sido violentada, pues tiene 700 y tantas reformas, más 4 por mes que lleva Andrés Manuel. Duró esta cuarta transformación hasta el día 28 de agosto del año pasado, cuando vino la gente de Estados Unidos, ustedes lo recordarán, vino el Comité de Seguridad Nacional e Interior de Estados Unidos, y ahí vinieron a golpearle la mesa a Andrés Manuel. Después de ello, recuerdan ustedes que hubo una reunión con los militares, en donde Andrés Manuel siempre dijo que iba a desmilitarizar los espacios públicos del ejército, sus cuarteles, etcétera. Y después de esa reunión, que incluso salió muy bosquejada, ¿no?, en la revista Proceso, en donde dice Andrés Manuel se cuadra ante los militares, ¿no? A partir de ahí, nuevamente retomamos otra vez la lucha. ¿Por qué? Porque ahí se quebró el sistema y aquel empuje que traíamos de la cuarta transformación. Eso desde mi punto de vista. Lo que yo les voy a decir aquí no tiene que ver con partidos políticos, no estoy a favor ni en contra de nadie, menos del actual gobierno, porque nosotros lo pusimos ahí, pero no tienen un cheque en blanco, por un lado. Y por otro lado, lo que yo les voy a comentar viene en la Constitución. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible, y aparte de ello, creo que no hay una metodología ni una planeación estratégica que se haya hecho para abordar pues el poder, tomar el poder y implementar todo ese esfuerzo social, ¿no?, que se hizo a través de las urnas para hacer un cambio importante democrático en México. Yo creo que el actual gobierno no ha sabido leer el esfuerzo de la ciudadanía que se hizo a través de las urnas, como un cuarto esfuerzo después de la independencia, de la guerra de la reforma, de la revolución, en donde el pueblo en armas, como ya lo mencionó aquí Porfirio, más bien yo decía el pueblo organizado, unos armados y otros no, lograron someter a los ejércitos que sostuvieron esos gobiernos represores coloniales, el virreinato, los centralistas en la época que se separaba del Estado y la Iglesia, a través de las leyes de reforma, que se acabaron los fueros, bueno, por lo menos en la Constitución, y que vencieron a una dictadura que duró 30 años. Entonces, el cuarto movimiento social fue precisamente que el pueblo fue a las urnas y se dieron cuenta de la fuerza que tiene la expresión ciudadana a través de las urnas. En este contexto, yo creo que el gobierno, como les dije, no ha sabido leer esta situación, y mi punto de vista, la metodología, todo debe tener una metodología, y yo me quiero hacer un diagnóstico así rápido de lo que estamos viviendo actualmente, que es un caos institucional. Estamos ante la presencia de una crisis humanitaria nunca antes vista en México. Ahorita México apunta entre los primeros países donde se violan derechos humanos, y aparte de ello hay un colapso del Estado, una abdicación del Estado para proteger a sus ciudadanos y el territorio nacional. Entonces, ante este diagnóstico, si estamos hablando de una situación de caos, quiere decir que el Estado mexicano no tiene ni orden ni armonía. ¿Y qué significa esto? A grandes rasgos, ¿no? El orden tiene que ver, no tiene que ver con el repudio del cumplimiento de las leyes o con el conocimiento que debe tener la población civil de las leyes y del orden positivo, así se dice, el orden positivo, que es generado, ¿no?, por los poderes públicos, las leyes, la Constitución, etcétera, etcétera. Sino que me refiero al orden del mundo. No me refiero al orden positivo, me refiero al orden del mundo. ¿Cómo funciona la sociedad mexicana? ¿Cuál es la cultura de la sociedad mexicana? ¿Cómo se articulan todos aquellos, digamos, grupos, cuerpos o culturas multidisciplinarias que existen en nuestro país?
¿Cuál es el origen de todo esto? ¿De dónde proviene todo esto? ¿Dónde se genera? Entonces, no lo sabemos y yo de ahí partiría, ¿no? Por un lado, y por otro lado, la armonía. ¿Qué significa eso? Una articulación, ¿sí?, de todas las estructuras institucionales, sociales, culturales, políticas, militares, etcétera, etcétera, del Estado mexicano. Y esa armonía no existe, desde mi punto de vista. Entonces, lo que estamos viendo ahora, según lo que ha declarado Andrés Manuel en sus mañaneras, ¿por qué se crea una cuarta fuerza militar para atacar el tema de la inseguridad de México? Por la urgencia, por la rapidez, porque todas las instituciones de seguridad son corruptas. Me refiero en concreto a todas las policías, ¿no? Y entonces yo hice un comentario, bueno, también es corrupto el ejército. El ejército está infiltrado por el narcotráfico. También es corrupta la marina. Entonces va a desaparecer a todas las instituciones del Estado, ¿no? Dentro de esas estructuras hay gente honesta, hay gente valiente, hay gente que se ha dedicado a defender a la patria. En todas las instituciones, ¿que hay corrupción? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que analizar, tiene que investigar, tiene que sancionar para evitar la impunidad. Y el Estado no está haciendo eso. Entonces aquí el reclamo, ¿no?, que escuchamos es que eso lo heredamos. Pues lo heredarían a los primeros 15 días de gobierno, pero ahorita ya llevan 7 meses de gobierno, y si lo tomamos desde el día 1 de julio, pues ya va a ser un año. Entonces, yo no me refiero a que si se heredó o no, eso ya lo sabemos. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué se está haciendo en concreto? Ahora los escándalos estos de las detenciones y que lo que ustedes están viendo en la prensa, pues sí, y hay mucha corrupción, sí. ¿Y dónde están los resultados? ¿Cuánta gente hay sancionada? Y una cosa que yo veo grave, y se las comento aquí, y lo he dicho abiertamente en público, toda la estructura de seguridad que rodeó o de la que se rodeó a Andrés Manuel, todos provienen de contextos de corrupción y de crimen. ¿Sí? Les pongo un ejemplo así rápido. Toda esta planeación de seguridad la hizo Mondragón y Calvo. Él ya estuvo encargado de la seguridad y no funcionó, ¿no? Luego, el doctor Durazo, que es ahora secretario de Seguridad Pública, fue secretario particular de Colosio, y en ese contexto se cometió un crimen de Estado, ¿sí? Y como que el secretario particular no sabía o qué hizo o algo, nada. Yo estoy diciendo que tenga que ver con eso, ¿no? Pero él ahí está, ¿sí? Y ahí se cometió un crimen y ese crimen está impune. En ese crimen estuvieron metidos el Estado Mayor Presidencial. Todos los militares que participaron ahí, que no cumplieron con la misión de proteger a un ciudadano, que incluso es ilegal, todos son generales de división y tienen mando de tropas. Bueno. Luego nos vamos con el fiscal actual. Él participó en el Plan Cóndor, en la lucha contra el narcotráfico, ya fue secretario de Estado, de Seguridad Pública, etcétera, y también fracasó, no hubo resultados. El actual secretario de la Defensa Nacional, sí, fue comandante de una instalación militar que está en Piedras Negras, y allí en ese lugar hubo una masacre y una desaparición de 350 personas del pueblo de Allende, en donde acaba de haber un reportaje hace como 5 días, y fue la secretaria de Gobernación a disculparse por la masacre, y las familias salieron y dijeron ni perdón ni olvido. El comandante de ese grupo era el actual secretario de la Defensa Nacional, 2012, 2011, por ahí así. A mí me gustaría preguntar, ¿no?, directamente, oiga, ¿qué pasó ahí? Y luego otra situación, eso es más reciente. Ustedes vieron la persona que están torturando en la televisión y luego renunció el que lo torturó. Ahorita ya está diciendo que no era él, pero sí, primero dijo que sí, y bueno, ahí andan agarrados de chongo, ¿no? Bueno, esta persona que la están torturando
la torturaron dentro de las instalaciones de la Secretaría de Marina. Y poco a poquito va saliendo el peine, ¿no? Y si ustedes recuerdan, con toda la investigación que hizo el GI sobre Ayotzinapa, nunca se menciona la Marina, ¿sí? Ese personal que fue concentrado, que eran de los grupos de seguridad del Estado de Guerrero, los concentraron en la 8ª zona naval, que está en Acapulco, y de ahí los trasladaron a la Secretaría de Marina, aquí en la Ciudad de México, en Villacuapa. ¿Quién creen ustedes que era el comandante? El actual secretario de Marina. Entonces, digo, la pregunta, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, partiendo de este tema, finalmente deciden hacer la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que se contrapone al mandato constitucional, porque la Constitución previene para la defensa nacional el ejército, una fuerza permanente. Todos los países del mundo tienen un ejército. Nosotros deberíamos tener un ejército adecuado a la posición geopolítica, geoestratégica, ¿sí?, de México, y además tener pensado qué tipo de ejército necesitamos ante un ejército poderoso, el más poderoso del mundo, como lo son los Estados Unidos. La ley militar previene que en una situación de crisis, de una invasión, etcétera, el ejército mexicano se va a convertir en una guerra de guerrillas. Y la guerra de guerrillas son fuerzas ligeras que deben tener como una característica la movilidad, la rapidez, con armas pequeñas, etcétera, y diseminarse, encubrirse en las poblaciones. Y aquí el ejército, como dijo Porfirio, vamos a suponer que eso suceda. Nos vamos a la sierra de Guerrero, ¿no?, y vamos a las poblaciones y digo, ¿sabes qué? Ya nos invadieron, ahora cúbreme aquí porque pues, tú me tienes que proteger. ¿Qué? Espérame tantito. Tú violaste a mi hija, me mataste a mi familia, tengo 5 desaparecidos, etcétera, etcétera. ¿Sí me explican? Lo que yo quiero destacar es que estamos hablando de un asunto de seguridad nacional, de un asunto de la sobrevivencia del Estado, que el gobierno actual lo tiene descuidado. Seguimos con el asunto. Otra de las fuerzas que tienen que ver con esto es la policía. El ejército está constituido en el artículo 35, creo que son 89 del manejo del ejército. La policía en el artículo 21 y los 73 del Congreso. Y la Guardia Nacional en el Congreso y en el artículo 31 que acaba de leer. Ese artículo que leyó ahorita Porfirio lo desapareció el actual gobierno. Es decir, con esa desaparición de ese artículo, el actual gobierno democrático nos niega a los mexicanos constitucionalmente defender a nuestro país. Sin embargo, a mí no me interesa que desaparezcan lo que quieran. Si quieren, completita la Constitución. Nosotros seguimos aquí, vivimos aquí. El territorio mexicano es nuestra tierra, aquí están nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestra cultura, aunque no esté en la Constitución, nosotros tenemos la obligación y el deber y el derecho de defenderla, así de fácil. Pero lo podemos revertir, y ahorita con el amparo que nosotros presentamos, quizá a lo mejor anulan esa reforma, y también antier o ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos también hizo unas controversias que tienen por objeto anular esa reforma. Bueno, entonces pues, se hace ¿cómo se llama? La reforma constitucional y se vota unánime. Dijeron todos, unánime, el PRI, el PAN, todos apoyan. Pues sí, cómo no, sí. Si no tengo mayoría, ¿sí? Andrés Manuel dice, mira, Osorio Chong, Ayotzinapa, Nochistlán, Tanuato, etcétera, Tlatlaya, etcétera, ¿votas con tu gente o cómo le haces? No, unánime votamos. Es decir, ¿cómo se votó unánime? Por negociaciones turbias que van en contra del proceso legislativo, mi punto de vista. Entonces, es un fraude a la ley. Esa reforma es una conjura en contra de la Constitución. Es un suicidio político. Trastoca, ¿sí?, trastoca el voto ciudadano, y para mí es una traición a la patria. ¿Por qué? Porque todo lo que se dijo, ¿sí?, todo lo que se dijo, se hizo lo contrario.
O sea, ya no sabe uno. Y luego saben que hay cosas muy delicadas que mucha gente no sabe, y se lo voy a decir aquí rápido, porque el reloj corre rápido, y lo que quiero es que si no se contestaron las preguntas, hacemos otra ronda, ¿no? Miren, en 1848, el 2 de febrero de 1848, se firmó un tratado de terminar la guerra México-Estados Unidos. ¿Sí? En ese tratado, México entregó más de la mitad del territorio nacional, casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos le dio a México, al gobierno de México, por agravios por la guerra, 15 millones de dólares. Incluso se los dio en abonos. ¿Sí? O te doy 3, luego 1, ya están los 15,000. Porque te ofendí con la guerra. O sea, esa guerra fue una guerra expansionista, abusiva, en donde nosotros hoy todavía tenemos el derecho a reclamar eso. Todavía tenemos el derecho a reclamarlo. Lo reclamó Cárdenas. Entonces, a ver, fíjense, 2 de febrero del 48. 11 años después, en 1850 y tantos, no conformen los Estados Unidos con lo que nos quitaron, le obligan a Juárez a firmar el Tratado Maclean-Ocampo, que trata sobre, en términos generales, el libre tránsito de tropas, de individuos y de mercancías, y la conexión de los puertos con las fronteras y la apertura del istmo de Tehuantepec. ¿Sí? Y aquí el asunto lo firma Juárez. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una situación de crisis, andaban itinerantes, es decir, no teníamos institucionalidad en ese entonces, y entonces Juárez pues, necesita el reconocimiento de ese país, ¿no? Y del mundo, y firman ¿cómo se llama? El tratado. Llega a los Estados Unidos para su ratificación y no se firma el tratado. El Congreso de Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? No podemos firmar. ¿Por qué? Porque estaban en la guerra de secesión, y como había un conflicto entre el norte de Estados Unidos y el sur de Estados Unidos por el asunto esclavista, dijeron, si nosotros firmamos este tratado, podemos perder los estados del sur, por lo tanto, no lo firmamos. Y afortunadamente, No se firmó. por obra y gracia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, no se hizo el tratado y no pudo entrar a Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Bueno. Después que viene la revolución, ¿sí? 1917, uno de los artículos más importantes de esa constitución, lo mencionó Porfirio, es el 27 constitucional, en donde tiene que ver con la propiedad de la nación de todos los recursos que tiene México. Y México es un país muy rico, y dije muy rico, ¿sí? Empobrecido. Sí. En la época de Calderón, nada más en la época de Calderón, sacaron más oro y plata que en toda la época de la conquista. De 1490 y pico a 1821, sacaron más oro y plata, ¿sí? Que en toda la época de la conquista en 6 años. ¿Se dan cuenta? Seguimos, y no se lo pueden acabar. Seguimos. En 1920 y tanto, no recuerdo exactamente la fecha, Estados Unidos llega con Obregón y dice, oye, ¿sabes qué? Esa constitución que hizo Carranza está mal. El 27 constitucional nos afecta a nosotros porque tenemos intereses, ¿sí? Tenemos industrias petroleras en México, tenemos las minas, ¿sí? Queremos abrir el canal de Panamá. No, anula el 27 constitucional. ¿Por qué? Pues porque nos está afectando a nosotros. O sea, pues ¿qué les pasa a estos hijos? ¿Sí? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y en 1832, o sea, paralelamente, yo lo estaba platicando a Porfirio, que paralelamente a la política de Estados Unidos, nos enjaretan a nosotros, pero no nomás a nosotros, a todo el mundo. Le enjaretan su política. En serio, miren, les pongo así lo más importante. 1832, la política Maclean-Ocampo,
América para los americanos. Sí, la doctrina Monroe, la doctrina Monroe, ¿sí? La doctrina Monroe. América para los americanos. ¿Cuál era la idea? La idea era expulsar a todos los países que tenían colonias, a Francia, Inglaterra, Rusia, etcétera, etcétera, que tenían posesiones en América, ¿sí? Cuando América, México, estaba desde los 8 estados del sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. México era el tercer país más grande del mundo después de China y de Rusia. Digo, les digo esto para que se emocionen así. Entonces, América para los americanos. Luego se les ocurre hacer el destino manifiesto, una política de destino manifiesto. ¿Y qué dice el destino manifiesto? Fíjense, a grandes rasgos, 1800, enseguidita de la doctrina Monroe, dicen ellos: nosotros los estadounidenses nos habló la providencia. Así dice el destino manifiesto. Véanlo ahí en internet, el destino manifiesto lo abre y ahí viene. Dice: Dios le ha dado al mundo posesiones y riquezas, y nosotros tenemos la obligación de que esos pueblos que tienen esas riquezas, México, entre comillas, sean despojados. ¿Por qué? Porque esos recursos no los pueden emplear para impulsar la democracia y la libertad. Eso nos encargó a nosotros Dios. Ay, caramba, Dios. No, véanlo. Les va a dar, en serio, les da, y tú dices, no puede ser posible eso. Y eso nos lo aplicaron. Como Waldo. Como siempre. Como siempre. Bueno, pero, bueno, le sigo. Entonces, ahora que está todo eso, fíjense. Y aquí, yo no estoy de acuerdo. Yo cuando vi eso, yo sí me molesté mucho, en serio. El agosto, julio, no, fue en julio, ¿no? Fue a fines de julio. Cuando ya Andrés Manuel ya llegó con todo. Con todo, llegó con toda la fuerza para haber dicho: sumando todos aquí, a ver, secretario de Defensa, venga a sentar aquí, yo soy el comandante supremo de la Fuerza Armada, no, el señor fue allá. El de Marina igual, no, yo también fui allá. No se vale. Y decía Porfirio, ¿qué? ¿Se cuadró? Se dobló. Y yo digo, se empinó. ¿En serio? Es que el proceso dijo, se cuadró. Pero vean la fotografía, perdón, mi general. Es que vean la fotografía de la portada del proceso. Sale Andrés agachado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y entonces, los 30 millones de votos, ¿para qué? ¿Para qué sí? ¿Para qué los quiero? O sea, con eso hubiera llegado y... Sí, bueno. Seguimos. Le mandan una carta a Trump. Léanla, está en internet. Yo no vi, yo vi la carta y... El 8 de agosto. Todos la vimos. No sé la fecha, pero cuando vinieron los de Estados Unidos, esa carta la leyó Ebrard el día de la reunión. Yo la escuché y... O sea, no la quise escuchar. Pero cuando yo la leí, hagan de cuenta que le da parte a Andrés Manuel López. Señor presidente, le mando un saludo fraterno y fíjese que en México vamos a hacer un ataque a la corrupción, vamos a implementar los programas sociales, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. Y también vamos a abrir el istmo de Tehuantepec, ¿no? Para que usted circule sus mercancías, ¿verdad? Y tropas, etc. O sea, ¿qué es esto? Si ustedes ven esa carta con el Tratado Macabeo Campo y con la entrega de México, van a decir, no puede ser posible esto. Y una de las cosas que decía el Tratado Macabeo Campo, cuando le dice que le permita el tránsito de tropas, etcétera, etcétera, le dice el presidente de Estados Unidos, creo que era... No, estamos hablando de 1800. Le dice, una cosa, si algún estadounidense llega a tener algún problema en tu territorio, tú con tu ejército nos tienes que dar seguridad. Y si no puedes, vamos nosotros. ¿Cómo lo ven? O sea, a ver, espérame tantito. Bueno, pues eso mismo, casi se lo dicen de Andrés Manuel. Entonces yo digo, para eso es la Guardia Nacional.
para proteger, ¿sí?, la introducción de las transnacionales que va a permitir para proteger los macroproyectos, el Tren Maya, el istmo que quiere abrir, quiere hacer corredores y no sé qué, y ahora que fue allá a Chiapas, antier o ayer, fue y dijo a los zapatistas, tranquilos, no vamos a pelear. Hicieron una caricatura por hora de búsqueda y donde sale Marcos de unos matorrales y le hace una seña pornográfica a Andrés Manuel. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Si amenazaron al presidente, que nos digan nosotros los defendemos, por eso estamos aquí. Por eso. Entonces aquí, para mí es un error. Si te acercas